Grabar. Vamos a retomar lo que vimos la clase anterior. En esa clase yo les conté, digamos, hablamos un poco de sistema de muchas partículas. ¿Sí? En realidad la clase 11, yo hablé del sistema de muchas partículas. Y como yo les había dicho, primero presenté la segunda ley de Newton para un sistema de partículas. Y para tener en cuenta el movimiento de rotación de ese sistema de partículas, presenté dos nuevas cantidades. Una es el momento angular del sistema de partículas y otra es el torque. ¿Sí? Y llegó una ecuación cuando planteé cuál era la evolución, cómo era el cambio, digamos, el análogo a la cantidad de movimiento, en este caso el momento angular del sistema de partículas, y encontré que la derivada, o sea, el cambio en el momento angular respecto del tiempo del momento angular total, es igual al torque neto externo. ¿Sí? Eso es lo que llegué en su momento. Esta ecuación se junta con, digamos, es una ecuación adicional que aparece junto con la ecuación, la segunda ley de Newton para la traslación. Digamos, ¿no? Nosotros vimos para un sistema de partículas. No están viendo todos esto. Vamos a poner acá. Sí, ¿están viendo todos esto? Ahora lo ven todos. ¿Ven todos lo que estoy escribiendo? Ok, perfecto. Para un sistema de partículas, habíamos visto esto, ¿no? Sumatoria de fuerzas externas, que es algo de lo que también se evaluó en el examen, digamos, entró. La sumatoria de fuerzas externas es igual a la derivada del P total, de la cantidad de movimiento total del sistema de partículas. Vamos a poner total respecto del tiempo. Eso es lo que vimos para un sistema de partículas. Esto tiene en cuenta la traslación del sistema, o sea, como un todo. Y todo el sistema se traslada, por más que sean dos o más partículas, se traslada todo como si fuera, en principio, la traslación, como si fuera una única partícula de masa total concentrada en el centro de masa. Eso es lo que vimos en su primer momento cuando hablamos al principio del sistema de partículas. Y yo les conté, ok, eso está perfecto, pero ahora como ya no es una partícula, sino que tengo muchas, y después vamos a estudiar cuerpo rígido, que es la clase de hoy, necesito tener en cuenta el movimiento de rotación. Ya no alcanza con la traslación porque el sistema también puede rotar al ser un todo, al ser más que una partícula, digamos. Eso lo tengo en cuenta con el momento angular. Yo llegué a que para un sistema de partículas, la cantidad que aparece no es la fuerza, sino es el torque. El torque, respecto de un punto, la sumatoria de torques externos, respecto a un cierto eje de rotación, es igual a la derivada del momento angular, en este caso total, también respecto de un cierto eje, respecto del tiempo. ¿Sí? Eso es lo que llegué. Son las dos ecuaciones para un sistema de partículas. Es análogo a una partícula, pero además tengo en cuenta la rotación la rotación del sistema con esta ecuación que está acá. Bien, ¿qué es lo que está acá? Entonces, ¿cómo es la dinámica? Entonces, yo la clase pasada conté un poquito, recordé un poquito y también la recuerdo ahora cómo es la cinemática de rotación, ¿no? Que tengo la velocidad tangencial, B, la velocidad angular omega y el radio R en un sistema, en una trayectoria circular. Se relaciona a partir de la regla de la mano derecha. Y además les recuerdo que cuando tenemos un movimiento circular, ¿no? De una partícula, por ejemplo, la aceleración de la partícula tiene dos componentes. Una que es tangencial, que es lo que me va a decir si esto aumenta la velocidad tangencial a lo largo del tiempo o disminuye, cambia básicamente, el módulo. Y la aceleración centrípeta, que es la responsable del movimiento circular. Es la que hace que la partícula describe una trayectoria circular justamente. Bueno, y ambas cantidades están relacionadas con, por ejemplo, la velocidad
La aceleración tangencial está relacionada con el producto del módulo, el producto del radio de circunferencia, multiplicada por la aceleración angular, alfa. Eso me va a decir cuánto aumenta el cambio en módulo que dice acá, el cambio en módulo de la velocidad v. Mientras que la aceleración centrípeta está relacionada con la velocidad en sí misma, p cuadrado sobre r. Bueno, estas son las ecuaciones de cinemática. Bien, eso es básicamente por qué presento eso, porque ahora quiero ver cómo es la dinámica de un cuerpo rígido. Eso es un repaso. Lo que estoy haciendo ahora es un repaso de la clase anterior. ¿Sí? Voy a tomar unos minutos para contar un poquito esto. ¿Cuál es la diferencia? Porque, digamos, yo ya hablé de un sistema de partículas con estas ecuaciones, y ahora, ¿qué voy a agregar extra? Ok, bien, lo que voy a decir ahora es que esas partículas ahora no se pueden desplazar las unas respecto de las otras. O sea, yo cuando ustedes estudiaron, en el parcial, por ejemplo, sistema de partículas, las posiciones de las partículas en principio pueden cambiar. O sea, por ejemplo, vienen dos partículas, chocan, se quedan pegadas y salen, o sea, cambian las posiciones. ¿Sí? O el patinador que sale para un lado y la otra persona sale para el otro. ¿Sí? En la dinámica de muchas partículas, lo más general en principio es que las partículas se desplacen unas respecto de las otras. Hay un caso particular de eso, y consiste en que las partículas no se pueden desplazar unas respecto de las otras, sino que tienen las posiciones relativas fijas. Eso es lo que se conoce como cuerpo rígido. ¿Sí? Cada partícula, por ejemplo, si está rotando el sistema, por ejemplo, esta lámina que está acá, está rotando respecto del eje X, ustedes se pueden imaginar que este sistema, digamos, al rotar, la partícula, un pedazo de partícula que está acá, voy a hacer un ejemplo. Si yo tengo esto, ¿sí? Tengo esta partícula, o sea, tengo ese sistema que está rotando, se imaginan lo que está pasando, no está rotando. La idea es que no sea justamente el cuerpo rígido, puede ser cualquier cosa, no tiene por qué ser circular o con una cierta simetría. Es cualquier cuerpo que tiene un agujero acá, un agujero, y está rotando respecto de este eje. Entonces la partícula que está acá, el pedacito de partícula, o sea, el pedacito de cuerpo, de objeto, está por ejemplo acá, este pedacito, si yo lo miro desde arriba, voy a ver, y eso está rotando para allá, o sea, antehorario, digamos, de la pantalla, este pedacito de partículas, si yo lo miro desde arriba, voy a ver que describe un movimiento circular cada vez que está girando, ¿sí? Esto está girando, y también, esto también, por ejemplo, el que está acá abajo, también describe un movimiento circular, un radio menor, cuando está girando el objeto. Todos los puntos de esto describen a distintas distancias respecto del eje, pero un movimiento circular. ¿Sí? Todas describen un movimiento circular. Siempre y cuando el cuerpo sea rígido, porque si las partículas se pueden cambiar de posiciones, obviamente, por ejemplo, si fuese así el caso, la partícula azul, el pedacito de partícula azul, en un instante está acá, en otro instante está por allá arriba, o baja. Bueno, en el cuerpo rígido eso no pasa. ¿Sí? Todas describen un movimiento circular cuando están rotando respecto de un eje fijo. Entonces veamos las consecuencias de eso. Entonces digo, bueno, yo agarro la ecuación de torque, la ecuación que está acá, y tengo los torques externos sobre el sistema, porque quiero ver qué pasa con esta parte, con el momento angular total, cuando el sistema es un sistema de partículas, es un cuerpo rígido. Si hago eso, me acuerdo que el torque, recuerdo el momento angular de esa partícula que está acá, que yo llamé I acá, pero acá llamé J, no importa, el pedacito de partícula, el momento angular, como describo un movimiento circular, y conozco la definición de torque, que es el producto vectorial del radio, de la vectorposición, R no es el radio, la vectorposición R del pedacito de partícula esa, por la cantidad de movimiento. Esa es la definición de
momento angular de una partícula, ¿no? Masa por R, producto vectorial B. Y bueno, pero yo tengo muchas, tengo infinitas en principio, digamos, un continuo de partículas en un cuerpo rígido. Para calcular el momento angular total, lo que tengo que hacer es sumarlo después. Pero fíjense, si yo calculo el torque neto, sobre ese pedacito de partícula, o sea, yo lo voy a pensar el cuerpo rígido como una colección, como muchas partículas, ¿sí? Y para cada uno voy a aplicar lo que yo ya sé acá, que es el torque neto sobre esa partícula. Quiero ver qué pasa con el momento angular, esa es la idea. El torque sobre esa partícula neto es igual a la derivada del L respecto de t, ¿sí? Pero ahora tengo que el L, el módulo, en Z, ¿no? Uso la regla de la mano derecha, es el R por la velocidad, apunta en la dirección Z, el momento angular. El L es R, o sea, el módulo de R por el módulo de P, que es M por B, por el seno del ángulo, el módulo del producto vectorial, y eso me da, como el ángulo es 90 grados, porque es un movimiento circular, me va a quedar RMB. Ese es el momento angular. Pero ahora el movimiento es circular perfecto, digamos, un cuerpo rígido, como les decía, la partícula MI que está acá, ese pedacito de partícula de cuerpo rígido, no se va para cualquier lado, sí o sí describe un movimiento circular. Si el movimiento es perfectamente circular, el radio no cambia. La posición, o sea, la distancia al eje de ese pedacito de partícula no va a cambiar. O sea que en esta derivada respecto del tiempo, el R no cambia. Y el M tampoco. ¿Sí? O sea que básicamente, si yo además me acuerdo que la velocidad, por eso al principio de la clase dije que la velocidad es omega por R, ¿sí? B es omega por R, y fíjense los índices. La velocidad B de la partícula esta depende de qué partícula hablo. Porque hay una cantidad en una rotación que cambia y otra que no cambia. La que no cambia es la velocidad angular. Todos los puntos del cuerpo rígido, todos, no importa qué distancia esté del origen, tienen la misma velocidad angular. O sea, barren o recorren el mismo ángulo en el mismo tiempo. ¿Sí? En un dado intervalo de tiempo, todas las puntas recorren el mismo ángulo, por eso la velocidad angular es la misma para todos. Lo que va a cambiar es la velocidad de traslación tangencial, V. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la partícula que está más lejos, en un dado intervalo de tiempo, tiene que recorrer mayor distancia, dar una vuelta, que la partícula que está más cerca. Esa recorre menos, o sea que esa va más rápido que la que está más lejos. Eso se ve por esta ecuación que está acá. B es omega por R. El omega es el mismo para todas las partículas, pero el R no, por lo tanto la B tampoco. Bueno, si reemplazo esto en esta ecuación que está acá, me queda R cuadrado por M por omega, que es lo que está acá. O sea, la derivada del L respecto de T y la derivada de M, ¿no? Ahí yo lo que hice fue escribir la derivada de L respecto de T. Esto sería la más, el radio, vamos a decir el radio J, por el P, o sea, la masa por la velocidad J. Pero yo dije, pero B es omega por R, entonces acá me queda la derivada respecto de T de el omega por R, dije. Entonces acá me quedaría un RJ al cuadrado ¿sí? Por la masa por la velocidad angular, que es no depende de J, es la misma para todos. Todo lo que está acá, no, en un cuerpo rígido y movimiento circular no cambia, o sea que sale de la derivada y me queda. Le voy a escribir con otro color, me queda MJ por RJ al cuadrado, porque por la derivada de omega respecto del tiempo. Eso que está ahí es alfa, esto que está derivada es alfa, la velocidad, la aceleración angular. O sea que acá me queda MJ por RJ al cuadrado por alfa. ¿Sí? Esa es la derivada del L de esa partícula respecto a ese pedacito de cuerpo rígido respecto del tiempo. Pero yo después tengo que sumar sobre todas las partículas, o sea que tengo que hacer la sumatoria sobre J.
Cuando hago eso, por un lado, esto es el torque. Sumatoria sobre J es el torque neto, sumar sobre todos los torques. Es el torque neto externo sobre el sistema. Sumar sobre todas las partículas, es la sumatoria sobre J de mj por rj al cuadrado por alfa. Pero ahora alfa, la aceleración angular, no depende de la partícula porque depende de la rotación de todos. ¿Sí? O sea que básicamente me queda, cuando yo sumo todos los torques y sumo todos los momentos angulares, me queda el torque neto, este es el resultado final, el torque total, el torque neto, es igual a la sumatoria de todas las partículas de mj por rj al cuadrado por alfa. ¿Sí? Pero alfa no depende del índice j, porque es el mismo para todos. O sea que esto es lo mismo que hacer así, digamos. Yo sé que lo puedo sacar a factor común el alfa, porque es el mismo para todas las partículas, y esto es lo que está acá, se conoce como momento de inercia. Que tiene en cuenta la distribución de masa, las masas de cada una de las partículas, y las posiciones de las partículas respecto del eje de rotación. Ese es el momento de inercia. ¿Sí? Es una cantidad que va a aparecer mucho en cuerpo rígido, el momento de inercia. O sea que yo lo que llego acá, fíjense la ecuación que está acá, esta es la ecuación importante. Lo que llego acá es que el torque, la ecuación que yo llegué, si es un cuerpo rígido, ojo, si es un cuerpo rígido, la ecuación de torque igual a la sumatoria, a la derivada del L respecto de T, el torque respecto del eje de Z, digamos, el eje de rotación acá, el torque es igual, la derivada de L respecto de T es igual a I por alfa. ¿Sí? Esa es la ecuación. ¿De acuerdo? ¿No? Esto, el torque neto, era originalmente la derivada del L. Esperen que quiero acomodar un poquito acá. Originalmente esto era la derivada del L respecto de T. El eje, si esto es el eje Z, porque el eje está en la dirección Z, torque en Z, L en Z, y por alfa. Esta es la ecuación general, esta es la particular, la ecuación particular para el cuerpo rígido. O sea, cuando ustedes le dicen un cuerpo rígido, ustedes ya saben que va a aparecer ahí dando vueltas el momento de inercia y la aceleración angular. ¿Bien? Bueno, y la otra vez yo había calculado, por ejemplo, cómo cambiaba el momento de inercia, porque bueno, ahora tenemos que tener en cuenta otra cosa. Además de la masa de las partículas, tenemos que ver dónde están ubicadas, porque aparece esta cantidad. Yo conozco los torques, conozco la aceleración angular, me falta conocer además el momento de inercia, cómo están distribuidas las masas y cuál es el eje de rotación. Esto depende del eje de rotación. O sea, si yo calculo el momento de inercia, supónganse que yo había hecho la cuenta, supónganse que el sistema bipolar de dos masas está rotando respecto a un eje que pasa por el eje A. Un eje de rotación ahora pasa por acá. O sea, como que la partícula está en el origen, la B está separada a una cierta distancia, ¿cuánto vale el momento de inercia? Bueno, hago la cuenta, me da, por ejemplo, M por L cuadrado. O sea, M1, MA por la distancia al eje, o sea, 0, más la masa 2 por la distancia al eje, que es L al cuadrado, bueno, me da esto. Si lo calculo respecto a un eje que pasa por el punto B, es el eje B, que está acá, ahora tengo ninguna masa está justo en el eje de rotación, una está a la derecha y otra está a la izquierda, calculo, el momento de inercia me da distinto. No, eso depende de cómo están distribuidas, cambia el momento de inercia. ¿Sí? Es el respecto del eje B, el momento de inercia es M por L cuadrado sobre 2. Ahora, si pongo un eje, por ejemplo, si las partículas están rotando, que básicamente no están rotando, pero el eje de rotación pasa justo por el eje que une, la línea que une las partículas, si este es el eje de rotación, entonces en ese caso la distancia de las partículas, el R de las partículas al eje de rotación vale 0 porque están sobre el eje justamente, entonces el momento de inercia vale 0. Sí, eso básicamente sería un ejemplo de cómo el momento de inercia cambia para dos partículas, depende de cuál es el eje de rotación. ¿Sí? No vale lo mismo en cualquier eje.
Bueno, estos son unos ejemplos de momento de inercia de cuerpos continuos, que vamos a utilizar después. Y esto que está acá era cómo se relacionaba, cómo podía relacionar el momento de inercia y un objeto, cualquiera, ¿sí? Que yo conozco, por ejemplo, el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro de masa, por ejemplo, una esfera, un eje que pasa por el centro de la esfera, es el momento de inercia respecto del centro de masa, porque el centro de masa está en el centro. O una varilla, o un cilindro. Ok, o sea, si yo conozco el momento de inercia respecto del centro de masa, que está acá indicado como ICM, es el momento de inercia de un objeto cuyo eje pasa por el centro de masa y quiero conocer el momento de inercia de ese mismo objeto. Pero ahora respecto de otro eje, no de un eje que pasa por el centro de masa, sino respecto a otro. Supóngase, o sea, la idea sería así. Imaginen que a ustedes le dicen el momento de inercia de una esfera respecto al centro de masa es 2/5 de mr², imagínense. ¿Sí? Ese es el momento de inercia que les dan a ustedes de datos. Y ustedes le dicen, pero yo quiero hacer girar la esfera. O sea, el problema está en que la esfera no gira respecto del centro de masa, ¿no? Si yo tengo una esfera acá, bueno, esto no es una esfera. Yo tengo una esfera y en vez de girar, de estar rotando como si fuera, no sé, la Tierra, respecto a un eje que pasa por el centro de masa, en vez de pasar eso, donde yo sí conozco el momento de inercia, me dice, no, la esfera en realidad gira respecto de un eje que pasa justo por su borde. ¿Sí? Por una de las planos tangentes, digamos, a la esfera. O sea que gira respecto de este eje. Como que si estuviera agarrada de ese pedacito acá con una bisagra y toda la esfera rota respecto de ese eje. ¿Sí? Imaginen que si me pasa algo así. Entonces, ¿cómo conozco el momento de inercia? No lo voy a calcular haciendo la suma o integral. Lo que puedo hacer es decir acá, si yo conozco el momento de inercia, la esfera tiene masa m y un radio, vamos a decir, un radio, voy a llamarlo d. Esta es la distancia del eje del centro de masa respecto del eje que yo quiero calcular. Si yo conozco el momento de inercia del centro de masa y conozco la distancia d y la masa m, el momento de inercia respecto del otro eje que yo no conozco es igual a, o sea, respecto, vamos a decir, de este eje, es el momento de inercia respecto del centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado entre los ejes. Es el teorema de Steiner que me permite relacionar momentos de inercia respecto de ejes paralelos. ¿Ok? Eso básicamente es para el cálculo en sí del momento de inercia. Porque, nuevamente la repito, ustedes ya ahora les presenté cómo es la ecuación para un cuerpo rígido, o sea, la sumatoria de torque es I por alfa, pero tienen que saber calcular I, porque ahora no es solamente la masa total del sistema, sino que es la masa por la distancia de cada una de las partículas al eje de rotación. Sí, acá está la ecuación, digamos, la segunda ley de Newton para la rotación respecto a un eje, o sea, que es I por alfa, o respecto del centro de masa, y el centro de masa por alfa. Lo que me quedó en la clase pasada, la última clase en realidad, fue dar un mini ejemplo de esta situación. ¿Cómo se aplica esto? O sea, ustedes ya saben trabajar muy bien con lo que sería la segunda ley de Newton para la traslación, o sea, sumatoria de fuerzas externas es igual a la derivada del P total respecto del tiempo. ¿Sí? O masa por aceleración del centro de masa. ¿Cómo se hace? Ahora tengo ahora cuerpos rígidos. Tengo que trabajar con cuerpos rígidos. ¿Cómo se utiliza, se emplea esta nueva ecuación? Que tiene en cuenta la rotación, además. Bueno, supongamos que tenemos ahora esta situación que es típica, que la pueden encontrar en cualquier libro o en internet, una polea, en la que cuelga una masa, M, ¿sí? Y es liberado, supónganse, se deja que gire, que rote esto libremente. No sé, ¿cómo calculo la aceleración de la masa? A diferencia de lo que hicieron hasta ahora,
lo que se agrega ahora es, además de que tengo la masa M, tengo la masa de la polea. Ustedes vieron hasta ahora, la situación siempre dice, imagínense que tengo una polea, aunque esté unida a otra cuerda, pero dice una polea de masa despreciable. ¿Por qué despreciable? Porque en ese caso no tenemos que tener en cuenta lo que voy a trabajar ahora, la dinámica, digamos, de este cuerpo rígido que está rotando. Si está rotando este cuerpo rígido, tengo que utilizar, además de la actuación de Newton para la masa M, si está acá chiquita abajo, tengo que utilizar la dinámica de la segunda ley de Newton, o sea, esta que está acá, la de torque, para el cuerpo que tiene masa M. O sea, al tratar ese sistema que tiene masa M y está rotando, ustedes dicen, está rotando, tiene masa no despreciable, tengo que utilizar la segunda ley de Newton para este cuerpo, que está involucrado también en la dinámica acá. ¿Sí? ¿Cómo aparece? Bueno, entonces digo, bueno, la polea, esta que está acá, la actuación para la polea debería ser en principio la segunda ley de Newton para la traslación, sumatoria de fuerzas externas igual a masa por aceleración del centro de masa, pero como esto está rotando nomás, no se está trasladando, ahí no aparece nada, ¿sí? O sea, cuando, a ver, acá. Para la polea, ustedes deberían aplicar en principio esta ecuación y esta. Pero como la polea únicamente está rotando, porque tengo la soga atada ahí y se está desenrollando, ¿sí? El movimiento de traslación no aparece, porque la polea claramente está rotando únicamente. O sea que esto no va para la polea esa. Sí va esta ecuación sí. ¿Sí? Pero yo sé que la sumatoria de torques externos es igual a I por alfa. Entonces vengo acá, vuelvo al problema, y esto es igual a I por alfa. Bueno, planteo torques acá. ¿Qué torques actúan sobre la polea? ¿Sí? ¿Qué torques actúan? Vamos a ver qué torques actúan. ¿Sí? Copiar esto. Para plantear la segunda ley de Newton sobre esta partícula, sobre este objeto, mejor dicho, perdón, este cuerpo rígido, tengo que identificar los torques. ¿Sí? ¿Qué torques actúan sobre esta polea? Fíjense, primero la polea tiene masa, o sea que sí o sí está actuando en principio. Primero, para ver los torques, tengo que ver cuáles son la fuerza-peso que está actuando, o sea, todas las fuerzas, perdón, que están actuando, y después me fijo cuánto vale el torque. Por un lado tengo el peso de la polea. Tengo la fuerza que hace el eje, porque la polea no se cae al piso, en principio está fija a la altura, o sea que hay una fuerza que es la fuerza normal, o la fuerza del eje, que hace justamente que sostiene ese peso. Pero también además tengo la tensión, o sea, tengo una cuerda unida a una masa, pero la fuerza que actúa sobre la polea es la tensión T. ¿Sí? Y sobre la polea no tengo más fuerza. Después tengo la fuerza sobre la masa, que es el peso y la tensión. Pero detengámonos un segundo en ver cuáles son las fuerzas sobre la polea. Son estas tres. Porque imaginemos que no hay fuerza de fricción, no hay roce, actuando en el eje. Entonces ahora calculo el torque. El torque respecto de este eje, es el eje natural que voy a tomar, el eje de rotación, va a ser este eje. ¿Sí? Este es el eje de rotación. Entonces, el torque respecto de ese eje, que voy a llamarlo, no sé, por poner un nombre, eje Z, entonces acá sería el torque respecto del eje Z, ¿es igual a qué? A el torque, bueno, primero tengo que ver el torque de qué, no dije eso. El torque, por ejemplo, de la fuerza-peso, a ver si ustedes imaginan cuánto vale el torque del peso. Si alguien me puede decir, ¿cuánto vale el torque del peso? ¿Cuál es el torque, la definición de torque? ¿Cómo era? ¿Cómo no escuché? ¿Puede ser que sea cero? Claro, es cero. ¿Por qué cero? Porque ustedes saben, el torque, la definición de torque es R por F, en general, ¿no? O sea, el producto vectorial de la radio, la posición, cuando está aplicada la fuerza, producto vectorial de la fuerza, pero si el R vale cero, obviamente el torque vale cero. O si los vectores son paralelos. En este caso,
El R vale 0 porque la distancia desde el eje hacia la fuerza, donde está el peso, es 0. O sea, esto vale 0 porque el R vale 0. ¿Sí? Lo mismo ocurre con el torque de la normal. Vale 0 porque el R vale 0. Pero no pasa lo mismo con el R, la tensión. La tensión está separada del eje de rotación a la distancia que es igual a, este no es el mejor color, ¿sí? Voy a poner acá R. Esta es la distancia R desde el eje, desde el radio de la polea, donde está el punto de la cuerda, la tensión, perdón, de la cuerda, respecto del eje. O sea que el torque de la tensión, a diferencia de los otros, no vale 0. ¿Y cuánto vale? Y vale el módulo del R por el módulo de la tensión por el seno del ángulo, el módulo del torque. El seno del ángulo, el ángulo es 90 grados, porque son, si yo miro la polea de costado, voy a ver que la tensión, esto es T, esto es R, y entonces el ángulo este es 90 grados, o sea que el seno de 90 vale 1, el torque es R por T, directamente, nada más. O sea, acá me quedaría el seno de 90